Bienvenidos chicos y chicas, mi nombre es Ana Lorena Trejos y en este video vamos a ver un par de ejemplos interesantes del uso de identidades trigonométricas. Entonces, hay algo muy importante que ustedes tienen que saber. Y bueno, es que la matemática es hermosa y todos los contenidos que hemos ido viendo se relacionan. O sea, el poder reescribir un criterio no se limita al uso de un único tipo de datos. Para reescribir criterios, nosotros podemos utilizar todos los conocimientos que hemos adquirido a lo largo del semestre. Entonces, para muestra un botón, vean este ejemplo del folleto del curso. Si tenemos una función g de cita de la forma coseno de cita más pi cuartos sobre seno de 4 cita y nos piden aplicar las identidades para reescribirlo de manera que nos quede como seno de 2 cita, seno de cita y coseno de cita. La idea es poder reescribirlo en ese tipo de términos. Entonces, yo tengo que empezar aplicando todos los conocimientos que tengo hasta ahora. Cada vez que ustedes vean expresiones como estas, ustedes tienen que poder identificar que si hay sumas o restas dentro de la función seno, coseno o tangente, ustedes pueden utilizar las fórmulas de suma de ángulos o de resta de ángulos. Eso es importantísimo. Cada vez que hagan sumas o restas dentro de una de ellas, inmediatamente pensar en ese tipo de identidades. Entonces, vamos a ver. Yo podría entonces ver g de cita como, recuerden que coseno con una suma es cos en sen, cambiando signo. Entonces nos va a quedar como coseno de cita por coseno de pi cuartos menos seno de cita por seno de pi cuartos. Y el denominador por ahora lo vamos a mantener igual. Seno de 4 cita. Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de expresiones que solamente tienen números, o sea que ya no son variables, yo los puedo evaluar. Yo puedo probar cuánto es esto como un número, como la relación de lados, ¿verdad? Entonces, yo podría ponerlo directamente en la calculadora y ver que ambos son raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, esta expresión la puedo ver como raíz de 2 sobre 2 por coseno de cita menos raíz de 2 sobre 2 por seno de cita, todo eso sobre seno de 4 cita. ¿Ok? Entonces, vean que pues ya voy simplificando los datos poco a poco. Ahora, el problema es que según lo que a mí me están pidiendo en el ejercicio, la solución a la que tengo que llegar, en ningún lado aparece un seno de 4 cita. En ningún momento. Entonces, yo tengo que pensar qué puedo hacer con eso. Pues el 4 cita yo tengo varias formas de verlo. Por ejemplo, lo puedo ver como 2 cita más 2 cita. O lo puedo ver como 2 por 2 cita. De cualquiera de esas dos maneras. Entonces, si yo lo veo de esta segunda forma, lo que voy a tener es que esta expresión la puedo ver como seno de 2 por 2 cita. Y este cita es un ángulo, o sea, este 2 cita es un ángulo, por ejemplo, un alfa. Entonces, si ustedes ven, podría utilizar la fórmula de ángulo doble, la fórmula de ángulo doble de seno. Si yo cambio entonces seno de 4 cita de esta forma, yo podría reescribir mi función g de la forma raíz de 2 sobre 2 por coseno de cita menos raíz de 2 sobre 2 por seno de cita sobre seno de 4 cita. Pero ya vimos que seno de 4 cita es seno de 2
por 2z, o sea, seno de 2 por un ángulo. Y seno de 2 por un ángulo es 2 por seno de ese ángulo por coseno de ese ángulo. Nada más que ¿quién es nuestro ángulo? 2z. Entonces yo ya estoy logrando tener el 2z de la respuesta. Ya lo logré, ya lo tengo. Ahora, ¿qué me está estorbando? ¿Qué me está causando problemas? Pues todavía me está causando problemas el tener un coseno de 2z, porque si ustedes ven en lo que me están pidiendo como solución, no aparece coseno de 2z. Entonces yo me puedo ir a mis entidades y buscar cuál es la forma de reescribir coseno de 2z. Hay tres posibles maneras. Lo puedo ver como coseno a la 2 de z menos seno a la 2 de z, como 1 menos 2 seno a la 2 de z, o como 2 coseno a la 2 menos 1. Entonces, ¿cuál de las tres me sirve? Yo podría hacer cualquiera, pero vamos a analizar un poquitito lo que llevamos hasta ahora para ver si vemos si alguna de ellas es más conveniente. Entonces, analicemos un momento nuestro numerador. ¿Qué ven ustedes que podríamos hacer en ese numerador? ¿Cuántos términos hay? ¿Qué tienen en común los dos términos? Pues los dos términos tienen raíz de 2 sobre 2 que yo puedo sacar a factor común. Y me queda coseno de z menos sen de z sobre 2 seno de 2z. Y ahora sí, ¿cuál de las tres identidades me sirve para coseno de 2z? Viendo el numerador, yo veo que en el numerador hay una resta de coseno menos seno. Entre mis identidades hay una que se parece, la primera. Entonces, el coseno de 2z yo lo puedo ver como coseno a la 2 de z menos seno a la 2 de z. Eso me va a dar cierta ventaja porque se va pareciendo a lo que tengo en el numerador. Ahora bien, acá sucede algo interesante. Vean que ustedes tienen números dividiéndose. Yo podría resolver esa operación. Recuerden que podría ser extremos por extremos, internos por internos, o directamente calcularlo. Si yo hago esa división, raíz de 2 sobre 2 dividido por 2, nos da como resultado raíz de 2 sobre 4. Entonces, esto lo puedo ver como raíz de 2 sobre 4, si yo lo separo, y en el numerador coseno de z menos sen de z sobre 2 sen de 2z. ¿Y qué creen que podemos hacer acá? Ok, devolvámonos a las primeras semanas de clases. ¿Qué puedo hacer yo ahí? ¿Cuántos términos tengo? Ambos están a la 2. Tengo resta. Pues sí, podemos factorizar. Acá podemos utilizar los métodos de factorización que ya conocemos. Ahí yo puedo aplicar una diferencia de cuadrados. ¿Qué ventaja me va a traer aplicar esta diferencia de cuadrados? Pues me va a quedar coseno de z menos seno de z por coseno de z más sen de z. Recuerden que uno saca raíz a cada término y uno queda con resta, otro con suma, ¿verdad? O suma y resta, no importa el orden. ¿Y de qué me sirvió eso? Pues este término de acá, todo este, es idéntico a este. Entonces yo los puedo cancelar, quedándome entonces raíz de 2 sobre 4 por un 1 en el numerador, ¿verdad? Sobre seno de 2z, ahí por ejemplo aquí 2 ya no iba, ¿verdad? Por
el segundo paréntesis, que es coseno de zeta, más seno de zeta. ¿Y cómo sé yo que terminé? Pues puedo revisar si realmente llegué a lo que me estaban pidiendo. Llegué a tener un seno de 2 zeta, coseno de zeta y seno de zeta. Todo bien. El hecho de tener un número multiplicando pues no me afecta en nada. Es un factor. Entonces los números como tal no me afectan. Si yo quiero hacer que se vea más bonito, podría ponerlo como una única fracción, ¿verdad? Podría poner raíz de 2 sobre 4 seno de 2 zeta por coseno de zeta más sen de zeta. Y tendría mi solución final. Ahora tenemos este otro ejemplo. Me están pidiendo que reescriba esta fracción usando todas las identidades trigonométricas que sean necesarias para obtener una expresión fraccionaria en términos de seno de x. ¿Qué significa eso? Tengo que llegar a una fracción y esta fracción no puede presentar ninguna otra identidad trigonométrica que no sea seno de x. ¿Ok? A eso es a lo que se refiere. Si tengo un coseno de x, algo está mal. Tiene que quedar cualquier tipo de números, pero que esté acomodado como fracción y que la única identidad sea seno de x. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues bien, si yo tengo mi función j de x, yo tengo que empezar a ver qué identidades puedo aplicar. Entonces, hay varias formas de empezar. Yo podría empezar a ver si puedo hacer esa resta de fracciones perfectamente. Otra forma es ver si los denominadores se pueden acomodar de alguna forma conveniente. Que me queden algunos denominadores comunes. Entonces, eso depende de cada uno. Ahí yo tengo dos opciones. Una es empezar por la resta de fracciones. Y otra es empezar a ver si yo puedo aplicar alguna identidad que me permita transformar alguna de las razones trigonométricas para que se parezca a otras, empezar a buscar patrones. En lo personal yo lo voy a hacer haciendo la resta de fracciones. Si quisieran verlo de la otra manera, podrían irse al folleto de curso y ver este ejemplo dentro del folleto de curso resuelto de esa otra manera. Entonces yo voy a empezar por la resta. Entonces, ¿cómo se hace la resta de fracciones? Pues recuerden que yo podría ser denominador común, pero lo que sucede es que entre este y así como están, no tienen nada en común. Entonces podemos usar aquel truco, que no es ningún truco, sino que es un algoritmo de multiplicar en cruz, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar como 2 por 1 menos n de x menos, bajo el menos que estaba en medio, 1 por coseno a la 2 de x. Y todo eso dividido por coseno a la 2 de x por 1 menos n de x. Entonces ya lo llevé a una fracción. Normalmente cuando tengo sumas y restas de fracciones voy a buscar sumar y restar. Ahora bien, ¿qué otra cosa puedo hacer? Pues yo podría quitar estos paréntesis de acá. Y bueno, y la multiplicación por 1 me sigue dando lo mismo. Entonces esto lo puedo ver como 2 menos 2 n de x menos coseno a la 2 de x. Todo esto dividido por coseno a la 2 de x por 1 menos n de x. Ahora bien, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué debería de hacer sabiendo que debo de llegar a fracción que solo tenga la razón trigonométrica seno?
pues yo tengo que empezar a ver qué cosas puedo cancelar. Prohibido pensar que este coseno a la 2 se puede cancelar con este coseno a la 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo sumas y restas en el numerador. Lo que sí puedo hacer es empezar a trabajar con el numerador a ver cómo lo puedo ir reescribiendo. O también, yo sé que yo necesito en algún momento llegar a cancelar este coseno a la 2, pero solamente lo puedo cancelar teniendo el numerador factorizado. Entonces, vamos a ver qué podríamos hacer. Si yo quiero trabajar eso, yo podría transformar este coseno a la 2 de x. ¿Cómo lo podría transformar? Pensemos un momento. Veamos ahí en nuestras identidades qué identidad podríamos utilizar. Pues coseno a la 2 de x se puede aplicar la identidad pitagórica y verlo como 1 menos sen a la 2 de x. Recuerden que yo puedo despejar en esa identidad. Bajo el coseno a la 2 de x y bajo el 1 menos sen de x. Entonces, eso quiere decir que este numerador, bueno, este menos me va a cambiar de signos, ¿verdad? Me va a quedar 2 menos 1, que es un 1. El menos 2 sen de x, que ya estaba. Y menos sen a la 2 es más sen a la 2. Ok. Y el denominador, pues ya lo conozco. Coseno a la 2 de x por 1 menos sen de x. Ok. Ahora, otra vez. ¿Qué ven aquí en este numerador? ¿A qué se les parece eso que es viejito, viejito? Si ustedes ven bien, es una cuadrática. Yo tengo ahí una expresión cuadrática. Tengo una expresión a la 2, una expresión lineal y un número solo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo si tengo ese tipo de cuadráticas? Pues yo podría ver seno de x como mi variable. Seno de x en este caso sería mi u. Y puedo hacer una pequeña sustitución. O sea, yo esta expresión como tal la puedo ver como u a la 2 menos 2u más 1, cambiando seno de x por u. Y si nosotros factorizamos como factorizamos tradicionalmente, vemos que esto nos va a quedar como u menos 1 a la 2. Entonces, yo puedo factorizar esa expresión a como ya sabemos factorizar. El detalle está en que me va a quedar una cuadrática, me va a quedar como u menos 1 a la 2, pero entonces, ¿quién era u? U era seno de x. Entonces nos va a quedar como seno de x, que es u, menos 1 a la 2. Todo eso sobre coseno a la 2 de x por 1 menos sen de x. Ahora bien, ¿qué puedo hacer ahí? Entonces, acá, esta expresión yo la puedo ver como seno de x menos 1 por otro sen de x menos 1, ¿verdad? Porque estaba la 2, dividido por coseno a la 2 de x por 1 menos sen de x. Entonces, si ustedes ven, ahí hay un patrón que se repite, hay una expresión que se repite. Tengo en el denominador un 1 menos sen de x y en el denominador seno de x menos 1. Es casi lo mismo. ¿Cómo lo arreglo para poder cancelar? Pues puedo sacar un menos a factor común y aquí me queda menos y aquí me queda más. Entonces puedo cancelar esas dos expresiones manteniendo el menos que saqué a factor común. Entonces nos va a quedar menos seno de x menos 1 dividido por coseno a la 2 de x.
El detalle está en que a mí el ejercicio me dice que no necesito tener un coseno, necesito que todo me quede en términos de seno. Entonces, ¿qué podemos hacer con este coseno que tenemos en el denominador? Pues podemos usar la identidad pitagórica que ya usamos antes. Si ustedes se acuerdan, habíamos cambiado un coseno a la 2 de x por un 1 menos en a la 2. Entonces, esto de acá, bueno, este menos yo lo podría distribuir, me va a quedar como menos seno de x más 1 dividido por coseno a la 2 de x, que es 1 menos seno a la 2 de x. ¿Y qué creen que puedo hacer en ese denominador? ¿A qué se les parece esto? ¿Cuántos términos hay? Si ustedes ven bien, yo tengo dos términos. Ambos se pueden ver como valores a la 2 y se están restando. Entonces, nuevamente, yo podría aplicar una diferencia de cuadrados y ver esto como menos seno de x más 1 dividido por 1 menos seno de x por 1 más seno de x. Y por lo tanto, el numerador ya es idéntico a este primer paréntesis. Por lo tanto, yo podría cancelarlos. ¿Y qué me quedaría como respuesta? El 1 que estaba en el numerador sumando, no, más bien el 1 del numerador que se queda cuando cancelo, ¿verdad? Completamente, perdón. Y el 1 más seno de x. Y logré llegar a una expresión fraccionaria en términos de seno de x. Entonces, chicos, como les dije, la mate es muy bella y me permite relacionar no solamente temas de trigonometría con trigonometría, sino conceptos que ya conocemos desde antes, como métodos de factorización. Recuerden, los invito también como a ver algunas otras formas de resolverlo. Nunca o casi nunca vamos a encontrar una única manera de hacer las cosas. También los motivo a investigar cómo pueden revisar que llegaron a la respuesta adecuada. Con la cálculo recuerden que todo se puede revisar. Y les agradezco mucho su atención.